Dios les bendiga y les guarde. Hoy, 22 de junio, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, 5 y 6, para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Antes vamos a estar orando. Amado Padre, buen Dios, que moras en los cielos, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, por permitirnos estudiar tu maravillosa palabra. Hoy 22 de julio. Muchas gracias, Padre eterno. En tus manos nos ponemos, Señor, y que tú seas con cada uno de nosotros, día con día. Ayúdanos a entender, comprender y guardar tu palabra en nuestros corazones, Dios Padre. Te lo suplicamos, maravilloso Dios, y así ponerla por obra día con día. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, maravilloso Dios, por todos los siglos, Padre eterno. Amén y amén. El aceite de la viuda. Capítulo 4. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas, no pocas. Entre luego y enciérrate en tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estaban llenas, dijo aún las vasijas a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Eliseo y la Sumanita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que considerase, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a vosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ella y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: Llama a esta Sumanita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile
he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ti? Ella tiene. Y Gisi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y la llamó, y ella se paró a la puerta. Y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido, y dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a uno de las asnas, que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es una luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después quiso enalbar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues, y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Gisi, Giesi, he aquí su manita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego, luego a donde estaba el varón de Dios en el monte, y se asió de sus pies, y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo, hijo de mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo y en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré, no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ella, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Gloria a Dios. Pero no tenía voz ni sentido, y así había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta
tras ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca, y él y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giezi y le dijo: llama a esta su manita. Y él la llamó, y entrando y le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró en el lecho, y sus pies y se inclinó a la tierra, y después tomó a su hijo y salió. Milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban en él, por lo que dijo a su criado: por una olla grande y haz pontaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del pontaje, pues no sabía qué era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo, y sus espigas, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 pies de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas,
sabe por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que maté y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca oración contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, sanará la lepra. Habana y farás ríos de Damasco, como son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él y todos sus compañeros, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptare alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdoné a Jehová en esto perdone Jehová a tu siervo, y que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo: Ve en paz. Y se fue, pues, y caminó y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré en el agua de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía, corrió corriendo tras él. Se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos.
Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 valsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo en cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano, ¿no?, de ellos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a todos los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, oliveras, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. El relato de Naamán demuestra la providencia de Dios, su poder y su gracia salvadora, y su justicia sobre el pecado. Se destaca en el relato la verdad de que la gracia y la salvación de Dios no estaban limitadas a Israel, sino que Él deseaba tener compasión de los que no eran israelitas y llevarlos al conocimiento del único Dios verdadero. Aleluya. Le dijo: lávate y serás limpio, le dijo Eliseo a Naamán. Este pasaje, junto con muchos otros del Antiguo Testamento, es profético de Jesucristo el Mesías, prometido de Dios para análisis de este tema. Gloria a Dios. Porque Cristo, con su sangre preciosa, limpió la lepra que teníamos. Gloria a Dios. La lepra espiritual que teníamos, con su sangre fue limpia. Aleluya. Capítulo 6. Eliseo hace flotar el hacha. Gloria a Dios. Aleluya. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómala. Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo:
¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey que es de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta, y tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros en guerra, ejército, los cuales sirvieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni él está en la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Por delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Gloria a Dios. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cabrito, de un cap de estiércol, de palomas de 5 pies de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, de una mujer le gritó y dijo: Salva, rey mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedes salvar yo? ¿De granero o del lagar? Y él dijo, el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó allí por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safán, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su cama, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió
a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: Ciertamente el mal de Jehová viene para que te he de esperar más a Jehová. Pues estos han sido los 3 capítulos de hoy, 22 de junio. Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, buen Dios, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, por hablarnos, Padre Santo, a través de tu palabra, por medio de estos profetas, Señor. Que muchas veces la obediencia, la fe, es muy importante, Señor, porque así como Naamán por su fe fue sanado, Señor, de la lepra que tenía, así, Señor, te pedimos que tú nos sanes de esa lepra que tiene nuestra alma, Señor. Que tu sangre, la sangre preciosa del Cordero, Señor, limpie nuestras vestiduras, Padre eterno, te lo suplico. Gracias, Dios poderoso, muchas gracias. En tus manos, Padre eterno, nos ponemos y sé tú con nosotros siempre. En el nombre glorioso de Jesús, te damos la gloria, Padre, por siempre, mi Dios. Y que tu palabra quede en nuestros corazones plasmada, Dios Padre. Ponerla por obra día con día, Señor, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido todo y nos vemos mañana 23 de junio. Dios les bendiga. Chao, chao.